Aló. ¿Escucha ahí? Aquí no se ve la ventanita al lado, ¿no es cierto? No. ¿Con niños? No. Y cuando ellos quieran preguntar, ¿cómo lo hago yo? Tienen que activar el micrófono, ¿no? Ah, ya. Aló, muchachos. ¿Me escuchan? Por favor. Nico. Chiquitito. ¿Cómo se le pide estar escuchando el número? Y la cámara está cortada. ¿Te pedí el cámara? Sí. ¿Cuánto es? 15. 22. No, 8. 23. ¿Dónde veo eso yo? Hay participantes, ¿va? Sí, participantes. Espera que metan todo. Ya. Y ahí. Pero van 23 nada. Admitir. Todos los personas del que le puedan admitir. Ya, vamos a esperar un ratito para admitir a los alumnos, por favor. Un chiquitito.
Ya, vamos a llegar a 99 participantes nomás porque este sistema se colapsa con 100. ¿Ya? Así que vamos a esperar un ratito. Sí, rogaría por favor que cortaran los micrófonos. Cuando tengan la segunda pregunta, ahí por favor háblanlo, porque si no se produce interferencia. Esperamos un ratito, por favor. Pasé todo el tiempo. Hay niños que tienen el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Cuando tengan que hacer preguntas, ahí lo abren, por favor. Angeli tiene el micrófono abierto. Ya parece que no hay más. 53. Parece que no aparecen más. Buenos días, muchachos. Lo que vamos a ver ahora, primero, dar unas instrucciones. Si ustedes vieron en la invitación, ¿no es cierto? Hay dos accesos ahí. Son dos sesiones. La primera, la que estamos haciendo ahora, si nos faltara tiempo, porque el Zoom tiene el tiempo limitado, iríamos a la segunda. O lo mismo, que si se nos colapsa la página, ¿no es cierto? Como ocurrió ayer en química y biología, iríamos a la segunda sesión. De lo contrario, ¿no es cierto? Si no se nos colapsa la página, vamos a tratar de utilizar ese tiempo, si es que alguien no ha llegado, ¿no es cierto? Y esa otra sesión para las personas que no se pudieron integrar a esta clase. ¿Ya? Ok. Lo que vamos a hacer en un principio, vamos a recordar la clase anterior, que fue un poco malograda, ¿no es cierto? Por lo tanto, las personas que no tuvieron la clase anterior van a tener la posibilidad de recuperar los contenidos y reforzar los contenidos de aquellas personas que sí estuvieron. Las preguntas que yo les haga, usted ahí activa el micrófono y me las responden, o si ustedes tienen preguntas, me las activan el micrófono, me las hacen, no tengo ninguna dificultad. Si hay algún apoderado que está participando, también la puedo hacer, yo no tengo ninguna dificultad que participe el apoderado, no hay ninguna drama en eso. Lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora es, repito, recordar primero la clase anterior y después ver lo que es vectores y operaciones con vectores, ¿ya? Es decir, primero vamos a clasificar las magnitudes. Listo. Ahí, vamos a clasificar las magnitudes. Vamos a ver la forma cómo se representa una magnitud vectorial, que es lo que más nos interesa, y después ver operaciones básicas con vectores, por lo menos suma y resta, que también es lo que más me interesa. ¿Ok? Partamos. Objetivo: encontrar la resultante de la suma de dos o más vectores. Fíjense en el dibujito que está acá, abajito. Yo veo flechitas.
1, 2, 3, 4 flechitas, ¿ya? Que representan justamente magnitudes vectoriales y que aquí en el fondo se están sumando, pero no se preocupen porque esto lo vamos a reforzar más adelante, este dibujito, si es que alcanzamos, cuando veamos lo que es suma de vectores. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿No es cierto? Que ustedes aprendan, ¿no es cierto?, alguna herramienta para poder sumar vectores. Ya, partamos con el recuerdo. Acuérdense que magnitud es toda característica que yo puedo medir en un cuerpo. Cualquier cosa que yo pueda medir, ¿no es cierto?, es una magnitud. Como por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la velocidad, la fuerza, la aceleración, la temperatura, el área, el peso, la energía, etc. Las magnitudes son indeterminadas, ¿ya? Son muchas, pero la más conocida, la que vamos a utilizar justamente en este tiempo, son esas que están ahí. Recuerden que el año pasado nosotros hablamos de frecuencia, de velocidad, de rapidez, cuando hablábamos del sonido, ¿no es cierto? Ahí ya estábamos utilizando algunas. Frecuencia, aquí yo no la noté, pero también es una magnitud, la frecuencia. Así, recuerden que la frecuencia se mide en hertz, porque vamos recordando el clase anterior. Entonces, todo esto que está aquí, todas estas magnitudes que aparecen acá, y son muchas más, se pueden medir. Algunas se miden directamente utilizando instrumentos como una wincha de medir, como este que se llama un micrómetro, ¿ya? Este es un instrumento especial que mide hasta la micra. El reloj para medir tiempo, ahí está el velocímetro en el automóvil para medir la velocidad, ¿no es cierto? Entrega el valor de la velocidad, etc. Todas estas se pueden medir, pero algunas se pueden calcular, como el área, ¿ya? Por supuesto, la velocidad también se puede calcular. Hay varias que se pueden calcular acá, pero otras se pueden medir directamente con instrumentos. Ya, las magnitudes, es decir, esas cosas que teníamos en la presentación anterior, esta y muchas más, ya se pueden clasificar en escalares y vectoriales. Las escalares, la clase anterior lo hicimos, ¿no es cierto?, son aquellas que quedan claramente expresadas cuando yo conozco su módulo o medida. Como por ejemplo, voy a tomar este ejemplo, la temperatura. Cuando se habla de temperatura, por ejemplo, la televisión, cuando dan el tiempo, ¿no es cierto?, dicen mañana Antofagasta la temperatura va a ser de 22 grados Celsius, hablan de temperatura igual 22 grados Celsius, aunque no menciona la palabra Celsius, ¿ya? 22 grados nomás dicen, con esa información basta. Esto que tengo acá, ¿no es cierto?, es la medida. ¿La medida de qué? De la temperatura. Cuando una magnitud como la temperatura basta conocer su medida o módulo, y eso es importante porque de aquí en adelante, cuando yo menciono la palabra módulo, va a significar medida. Cuando yo conozco, basta que conozcamos la medida, significa que eso se trata de una magnitud escalar. Por lo tanto, estos ejemplos, la masa, la longitud, la temperatura, el trabajo, la rapidez y la energía, son magnitudes escalares, por lo tanto, todas ellas, y faltan aquí algunas, basta que nosotros conozcamos la medida. Por ejemplo, masa. La masa de un cuerpo igual 45 kilogramos. ¿Ya? 45 kilogramos. Un poquitito, por favor. Yo no soy medio inexperto en esta cosa, ¿eh? Quiero borrar esto. No resultó. Bueno, ya después lo borro. Entonces, repito, todas estas magnitudes que aparecen acá, ¿no es cierto? Todas estas se llaman escalares porque basta su medida para que queden claramente expresadas. Veamos otro ejemplo, la longitud. Cuando yo pido que ustedes midan su altura, que es una longitud, ¿no es cierto? Longitud. Basta que ustedes me digan 1,6 metros. Borremos el 0, 1,6 metros. Ahí están indicando ustedes su longitud. Basta que me indiquen este valor, que sería la medida, para saber yo que ustedes están hablando de su longitud. Cuando yo le pido, ¿no es cierto?, que se midan su altura, su longitud, su tamaño. ¿Ok? En cambio,
las magnitudes vectoriales, no es suficiente con la medida, sino que además debemos indicar la dirección y el sentido en el cual operan. Entonces, en la magnitud vectorial debemos indicar tres cosas. Además del módulo, la dirección y el sentido. Módulo, dirección y sentido. Esa es la diferencia entre las magnitudes escalares y las vectoriales. Escalares solamente basta el módulo o medida, en cambio las vectoriales debemos indicar módulo, dirección y sentido. Veamos un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a utilizar más adelante bastante es la fuerza. ¿Ya? Voy a hacer un dibujito, si puedo por acá, a ver. Por acá. Chiquitito, por favor. Aprovechar de borrar algunas cosas acá. Esto que me quedó refreo. La voy a escribir nuevamente. Esto. Ahí. Ya, la fuerza. Ya, voy a hacer un dibujito acá. Y voy a dibujar una mesita. Ahí. Si yo les digo a ustedes, apliquen en la mesa una fuerza que le vamos a dar un módulo de 28 newton. Recuerden que las fuerzas se miden en newton, eso ya lo vimos cuando mencionamos las magnitudes derivadas. Con esa información no es suficiente, porque ustedes se preguntarán, profesor, ¿esa fuerza será para levantar la mesa, para hundir la mesa, para moverla hacia mi derecha, para moverla hacia mi izquierda, para moverla hacia atrás, hacia adelante? Y si ustedes se dan cuenta, yo puedo seguir colocando flecha acá, porque la puedo lanzar diagonal para cualquier lado, o sea, aplicar fuerza en cualquier dirección y cualquier sentido. Entonces, con esa información, con esta información que sería el módulo, no basta, no es suficiente. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Agregar más información. Si yo además le digo, agregar una fuerza de 28 newton vertical hacia arriba, significa que todas las otras opciones desaparecen. Es decir, perdón, antes de, voy a borrar esto, si es que puedo. Ay, no. Pero chiquitito, por favor, un poquito de paciencia. Borrador. ¿Por qué no se me activa el borrador? Voy a borrar todo si es que puedo. Ahí sí. Ahí sí. Ya, voy a borrar esto. Ya, cuando yo digo voy a aplicar una fuerza de 28 newton vertical, significa que desaparece eso, sin que desaparezca la mesa. A mí se me está desapareciendo la mesa. Y quedan estas dos opciones. ¿Ya? Quedan solamente esas dos opciones porque las dos son verticales. Ahí está nuevamente la mesa. Ya, vertical. Y si yo agrego además hacia arriba, significa que desaparece también esto. Por lo tanto, ahí tengo una sola opción, ¿ya? Que sería que la fuerza que estoy aplicando va a tener esa dirección vertical y como la puntita de flecha apunta hacia arriba, va a ser vertical hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, aquí esto indica el módulo. Aquí estoy indicando la dirección. Disculpen la letra porque estoy escribiendo la pantalla acá. Y acá el sentido.
Entonces, toda magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido, a diferencia de las escalares, que solamente se debe indicar el módulo. Les doy otro ejemplo. Peso. ¿Ya? Vamos con el peso. Yo voy a dibujar acá un cuerpo cualquiera, ahí, y este cuerpo está suspendido. Pensemos que es una bolsa de compra, una canasta, que alguien la tiene sujetada con su brazo ahí, ¿no es cierto? El peso de este cuerpo, el peso también se mide en Newton, ya vamos a ver por qué se mide en Newton. Supongamos que es de peso de 15 Newton. El peso de ese cuerpo, que es 15 Newton, tiene dirección vertical, igual que acá arriba, pero sentido hacia abajo. ¿Por qué? Porque el peso es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos hacia el centro de ella. Por lo tanto, ¿hacia dónde apunta esa fuerza entonces? El peso es una fuerza, apunta hacia el centro de la Tierra. Dirección vertical, sentido hacia abajo, por lo tanto, aquí yo tengo el módulo, que estoy inventando estos valores, por supuesto, pero dirección vertical, sentido hacia abajo. Es decir, el peso también es una magnitud vectorial porque tiene módulo, dirección vertical y sentido que está dado por la punta de la flecha hacia abajo. Eso es justamente lo que vamos a ver ahora, porque ahora vamos a empezar ya con vectores. ¿Qué es lo que es un vector? Lo que ya yo he dibujado ahí es una flecha. En realidad la definición de vector dice que es un segmento de línea recta, como esto, que tiene una puntita de flecha. Aquí yo, en grande, aquí, dibujé un vector. Esto es un vector. Ya. Déjeme nuevamente borrar lo que hice. Ok. Esto es un vector. Eso es un vector. En esa flechita, que yo la hice gordita acá, ¿no es cierto?, para que se viera bien, están indicados los tres elementos, o están representados los tres elementos que caracterizan a toda magnitud vectorial. El módulo, que está aquí abajito, indicado, ¿no es cierto?, módulo, es el tamaño de la flecha. Tamaño de la flecha. Ya voy a dar ejemplo cómo representar el módulo, no se preocupen, pero el tamaño de la flecha a mí me va a indicar el módulo. La punta de la flecha me indica el sentido. Y la línea en la cual se ha dibujado la flecha, por ejemplo, esta línea, me indica la dirección. En este caso, la dirección es horizontal. Puede ser horizontal, vertical o diagonal. ¿Ya? Diagonal para cualquier lado, o sea, hay muchas diagonales acá. ¿Ok? Entonces son tres posibles direcciones: vertical, vertical, horizontal y diagonal. ¿Ok? Ya. Entonces, repito, en una flecha, una flechita para mí va a ser un vector. Voy a borrar esto, borro eso, borro esto y eso. Ya, ahora sí. Entonces, el módulo está dado por el tamaño de la flecha. La dirección es la línea que contiene a la flecha, o la misma flecha me da la dirección. Y la puntita de la flecha me indica el sentido. Y una cosa que no está indicada acá, que también es importante considerar, el punto de aplicación, que sería este, es decir, dónde está aplicada la fuerza. ¿Ya? Porque voy a hacer un dibujito acá nuevamente de la mesita, o si una mesita voy a hacer, ahí está la mesa, ahí. Ahí. Es distinto que yo aplique la fuerza horizontal acá que horizontal acá.
o que la aplique horizontal ahí. Las tres fuerzas son horizontales hacia la derecha, pero una está aplicada así como en la punta, en la otra punta y otra aquí al medio. Indiscutiblemente, si yo aplico una fuerza aquí en esta punta, la mesa se va a mover así en forma de diagonal hacia allá, ¿no es cierto? Se aplica una fuerza en esta punta acá, la mesa se va a mover desplazándose, girando un poquitito y moviéndose en diagonal hacia acá. Y si aplico la fuerza aquí al medio, la mesa se va a mover derechito hacia adelante. Entonces también es importante dónde yo aplico las fuerzas, por eso que también lo he considerado acá. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de vectores. ¿Alguna consulta hasta acá? Muchachos, prendan su micrófono si tienen consulta y ya me interrumpan, por favor, ¿ya? No se queden con dudas. Ya, antes de empezar a ver ejemplos de aplicación de vectores, yo a esas flechitas le asigno nombres para diferenciarlo, porque de repente puede tener varias flechas o varios vectores. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Asignándole nombres con letras mayúsculas y para indicar que se trata de una magnitud vectorial se coloca una flechita arriba. Vector V, flechita arriba, vector C, flechita arriba. Entonces, de esa manera yo puedo diferenciar las flechas. Cuando yo me refiero al vector V, significa que va a ser esa flecha que tengo ahí, más o menos, manteniendo el mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, siempre debemos mantener el mismo módulo, más o menos lo mismo, la misma dirección y sentido. Mismo módulo, mismo tamaño, misma dirección y mismo sentido, ¿ya? Perfecto. Y cuando yo me refiera al módulo, es decir, el tamaño del vector, yo lo voy a expresar de esa manera. La letra la encierro entre dos barritas, o el vector, mejor dicho, el vector, en este caso el vector A que tengo aquí como ejemplo, ahí, lo encierro entre dos barritas y ahí estoy indicando que me estoy refiriendo al módulo de ese vector, al tamaño de ese vector, a la medida que está representando ese vector, ¿ya? ¿Ok? Por supuesto que la medida siempre tiene que ser mayor que 0. No hay ninguna medida negativa. Yo no puedo medir menos 2,5 metros. No, todas las medidas son positivas. ¿Ok? Ya con esto vamos entonces a ejemplos. Fíjense acá. Yo aquí tengo 3 ejemplos. Les estoy recordando que las fuerzas se miden en Newton acá. ¿Por qué? Porque esa es la unidad de medida, porque Newton fue el que estudió las fuerzas acá. Acuérdense de la manzanita que cayó del árbol. Por lo tanto, ahí yo tengo 3 ejemplos de fuerza. Primer ejemplo. Un cajoncito que está siendo tirado por una persona a través de una cuerda. Yo dibujé un vector A acá que tiene, ahí está el vector A, módulo 18 newton. Yo inventé el módulo, son valores creados, no corresponden a la realidad, por supuesto. Módulo 18 newton. ¿Cómo se representa el módulo? Ya saben que encerrando el vector entre dos barritas, aquí me faltó la flechita, ahí, vector A, módulo del vector A, igual 18 newton, es el tamaño de la fuerza que está aplicando esa persona, su dirección es horizontal, la dirección de A, que ahí también me faltó la flechita, la dirección de A es horizontal, claro que es una flecha que está dibujada horizontalmente, y su sentido, déjenme borrar por favor, y su sentido es hacia la derecha, es decir, la punta de flecha que aparece acá, ¿no es cierto? La punta de flecha que aparece ahí, esa es hacia la derecha. Entonces, fíjense que en esa flechita que yo dibujé, que está representando la fuerza que realiza esta persona, está representado el módulo 18 newton. Repito, este valor es ficticio, lo inventé, ¿no? Yo habría que tener un instrumento para medir la fuerza, se llama un dinamómetro, que en el liceo tengo un par de dinamómetros. La dirección, que sería horizontal, porque es una flecha horizontal, y el sentido hacia la derecha. ¿Ok? Aquí abajo, segundo ejemplo, ahí está, hice un niño chico que está tirando el mismo cajón. Indiscutiblemente el tamaño de la fuerza del
vector de arriba o de la persona de arriba va a ser diferente a la persona de abajo, ¿no es cierto? Porque estoy representando un niño chico acá, una persona adulta acá arriba, persona adulta y acá un niño chico. Las fuerzas son distintas, por lo tanto, yo dibujé una flecha de menor tamaño que más o menos represente el módulo que hace esta persona. Esa flecha representa el módulo que hace esa persona. La medida de la fuerza que hace esa persona. ¿Ok? Borro. Perfecto. Esta fuerza que yo he dibujado ahí, ¿no es cierto? Que ya está haciendo ese niño chico, tiene módulo 10 newton. Le di 10 newton no sé, pues, se me ocurrió dar ese valor nomás. Repito, son valores ficticios. Entonces el módulo del vector D, me faltó la fichita acá, es 10 newton. La dirección del vector B, también me faltó la fichita acá, es también horizontal, igual que la de arriba, ¿no es cierto? Horizontal y horizontal. Las dos son horizontales. Las dos. Pero el sentido acá es hacia la izquierda. Es decir, ¿qué cambió en estos dos vectores? En el vector de arriba comparado con el de abajo, cambió solamente, cambió el módulo y el sentido, se mantuvo la dirección. ¿Ya? Dos fuerzas distintas tienen igual dirección, distinto módulo y distinto sentido. ¿Ya? Repito, la fuerza abajo es hacia la izquierda y la fuerza arriba hacia la derecha. El módulo de arriba es 18 newton y el módulo de abajo es 10 newton, tamaño distinto. Y un último ejemplo que di yo, ¿no es cierto? Fue este, tercero, que hay una persona que está levantando con una especie de andamio acá, ¿no es cierto? Está levantando el cajoncito aplicando una fuerza hacia arriba. Esa fuerza está hacia arriba. Módulo también he inventado, módulo de C, 15 newton, ahí está. Módulo de C, 15 newton, me faltó la flechita. Dirección del vector, ahí está mal, ¿va? Aquí debe ser C y acá también debe ser C. Dirección del vector C, me faltó la flechita acá arriba y aquí también la flechita, es vertical, porque es un vector vertical, y sentido hacia arriba. La flecha tiene una puntita que apunta hacia arriba, porque también puede ser vertical hacia abajo, como lo vimos recién con la mesa. Entonces, fíjense que toda magnitud vectorial, la velocidad, la fuerza, el peso y las que mencionamos, como el torque, por ahí nosotros también lo mencionamos, se pueden representar por vectores, y los vectores están representando en un vector, en una flechita, el módulo, la dirección y el sentido. ¿Ok? ¿Alguna consulta acá? ¿No? Ya. ¿Consultas? Yo, ¿No hay consulta? Ya, diga. no hay consulta. Ya, pues, gracias, muy amable. Vamos a la suma de vectores. ¿Cuándo puedo sumar vectores? Cuando hay, y voy a tomar el caso de las fuerzas, porque en realidad las fuerzas siempre están presentes. En este minuto ustedes están sentados, ¿no es cierto? Voy a dibujar acá, espera un poquitito, por favor. Ahí. Voy a dibujar una sillita acá, un piso mejor. Ustedes están sentados ahí. Atentos a la clase. En un piso. Hay fuerza ahí. Y las fuerzas, cuando hay más de una fuerza, se pueden sumar. Y también, por supuesto, se pueden restar. En este caso de la silla, hay una resta. ¿Ya? Vamos con la suma de vectores. Déjenme borrar, por favor, esto. Ahí. Y aquí mucha atención, por favor. Como yo tengo en el ejemplo dos personas que están tirando del cajón, significa que hay dos vectores.
el vector A representa la fuerza realizada por esa persona y el vector B, que está dibujado en amarillo, representa la fuerza que está realizando esa persona. Indiscutiblemente, cuando nosotros sumamos números cualquiera, obtenemos un resultado, ¿no es cierto? En este caso, como yo estoy sumando fuerzas, y estoy tomando el ejemplo de la fuerza porque es un ejemplo bastante común, ¿no es cierto? Vamos a obtener una fuerza resultante, ¿ya? Una fuerza resultante que está acá, fuerza resultante, que es el resultado de la suma de dos o más fuerzas, o dos o más vectores en este caso. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Vamos a dividir la pizarra en dos. Y vamos a realizar la suma de forma gráfica y la suma de forma analítica. ¿Ya? Gráfica y analítica. Ok. Déjeme borrar, por favor. Esta cosa, esto. La gráfica significa dibujo. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Para sumar en forma gráfica estos dos vectores, yo voy a tomar el vector A y voy a dibujarlo. Ay, no me quedó muy bien. Ya, Dios, un poquito, por favor. Ahí. Tratar de hacer derechito. Ahí. Medio grandecito. Ya. Dibujé el vector A. Vector A. Y a continuación, en la punta de la flecha, en este punto, yo voy a dibujar el vector B. El vector B, parto de aquí. Me fui a otra cosa, pero pido por favor. Claro que me cambiamos. Voy a tener que borrar primero. Disculpen, yo no soy muy experto en esta cosa, así que. Ya. Voy a dibujar aquí con color naranja, porque no tengo amarillo ahí. Voy a dibujar el vector B a continuación. Ahí está el vector B. Y el resultado de esta suma de vectores es unir el origen del primer vector dibujado con el extremo o con la punta de flecha del último vector dibujado. Ese vector verde que estoy dibujando ahí, ¿ya? Que tiene también dirección horizontal y también sentido hacia la derecha, igual que los vectores que se están sumando, es el vector resultante. En este caso es la fuerza resultante. Ese es el vector resultante. ¿Ya? Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros para sumar vectores? En forma gráfica, en forma de dibujo, ¿no es cierto? Es copiar un vector a continuación el otro, y el resultado es unir el primer punto, el punto de partida del primer vector con el extremo del último vector. Voy a borrar eso ahí. Ok. Ahí. Eso es, nada más que eso. Indiscutiblemente, si yo me voy y ahora voy a volverme un poquitito, me voy al dibujito que tenía al principio. Yo le dije aquí, yo tengo 4 vectores. Tengo el vector A, perdón, puse con minúscula, borrar.
Ya, tengo el vector A. Miércoles. Disculpen que no escribo el lápiz. Ay, aquí hay emitir. Chuta, hay varios que están. Oye, un montón. ¿Recién ahora? 9:30. 9:37. No puedo entrar. Se escucha re feo. Niños, mío! niños, a ver, los que se están recién integrando, por favor, apaguen los micrófonos. Yo ya he avanzado harto, ¿ah? Por esa mosca. Ya no sé cuánto llevamos. Ya. Por favor, apaguen los micrófonos, si fueran tan amables. Ya. Voy a ir a herramientas. Ahí. Ya, yo le decía que me devolví acá al objetivo porque cuando yo leí el objetivo, vi este dibujo. Y yo le dije que aquí veíamos varias fechas medias locas ahí, ¿no es cierto?, que no tenían sentido. Bueno, ahora que ya vimos cómo se suman, ¿no es cierto?, sí tienen sentido. Porque este sería un vector que le voy a llamar, voy a activar el lápiz. Voy a activar el lápiz. Dejen pedir ayuda, por favor. Chiquitito. Nico. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ya, entonces yo aquí tengo 4 vectores, en realidad son 5 vectores, pero este sería el resultado. ¿Ya? Tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el vector C y tengo el vector D. 4 vectores que se están sumando. Si ustedes se dan cuenta, se partió de este punto. Ahí. Se copió el vector A, en la punta de flecha, acá azulita, ¿no es cierto?, en este puntito, se copió el vector B, en la punta de flecha, acá en este puntito, se copió el vector C, y en la punta de esta flecha se copió el vector C. Después se unió el origen del primer vector dibujado, que era este que estoy marcando con rojo ahí, con el extremo del último vector dibujado, que sería este vector celeste, y ahí da el resultado. Esto perfectamente puede ser, ¿no es cierto?, fuerzas, velocidades, pueden ser cualquier cosa, cualquier magnitud vectorial, por supuesto, que se están representando por vectores. Pensemos en un cajoncito. Voy a dibujar, aprovechando esta cosa acá, un cajón aquí. Y yo tengo ahí, en ese cajón, 4 fuerzas. La fuerza azul, que sería el vector A. ¿Ya? La verde, que seguramente voy a tener que cambiar de color acá, no sé si se va a ver, que sería esa, perfecto. Ahí, ¿no es cierto? Fuerza B. Ahí la fuerza C,
que está hacia acá, fuerza C, y por último, me cuesta un poco esta cosa a mí, me falta la celeste, que no tengo en celeste, voy a utilizar rojo, ¿ya? No, mejor no. Voy a utilizar esto, que va a ser más grueso, la voy a dibujar hacia acá. Ahí está la celeste, que sería la D. Y la pregunta es, debido a esas 4 fuerzas que aparecen ahí, ya debido a esas 4 fuerzas que aparecen ahí, ¿hacia dónde se va a mover el cajón? Ah, el cajón se va a mover así, pues, ahí. Es decir, este vector rojo que está ahí, ¿no es cierto?, que parte de acá y se mueve hacia allá, que tiene un tamaño bastante grande, esa sería la fuerza resultante. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el cajón? En esa dirección, ¿ya? En ese sentido, y el módulo de la fuerza va a ser el módulo de las fuerzas que están actuando acá, esas 4 fuerzas que están actuando acá, la fuerza A, la fuerza B, la fuerza C y la fuerza D. ¿Ok? Listo, vamos ahora a ver cómo se suma el módulo, porque solamente hicimos la suma en forma gráfica. Vamos ahora en forma analítica, ahí se están sumando los módulos. ¿Qué voy a hacer yo? Estoy haciendo este ejemplo, ¿no es cierto? En forma analítica, voy a sumar el módulo. Recuerden que módulo se coloca en 2 barritas del vector A más el módulo del vector B. Y entonces estoy indicando acá módulo del vector A, esa es una flechita que aparece ahí, más el módulo del vector B, estoy sumando ambos vectores, y sumo. No tengo los módulos acá, los voy a inventar. A este démosle un módulo de vector A, démosle 18 newton, igual como teníamos el caso anterior, 18 newton. Ah, esto vale 18 newton, más el módulo del vector B, el módulo del vector B, démosle un poquito menor, démosle 15 newton. A 15 newton. Significa que si sumo estos dos, me faltó la n de newton, sumo estas dos cantidades, me dan 33 newton. Esto significa, este resultado significa que sobre este cuerpo, sobre este cajón, dejen cambiar el color del lápiz, por favor. Voy a utilizar ese color, ¿ya? Sobre este cajón, debido a estas dos fuerzas que están actuando acá, es como si actuara una sola fuerza, cuyo tamaño corresponde a ese, a la suma de las dos, ¿ya? Cuyo módulo es 33 newton, es decir, fuerza resultante igual 33 newton. Dirección horizontal y sentido también hacia la derecha. ¿Ok? Persona más... O sea, ese es un mensaje y no alcancé a leer. Ya, acá, ¿alguna duda? Por favor. Yo, profe, Diga. ya, en este caso usted inventó el 18 y el 15, pero Sí, lo inventé. si no lo hubiera inventado, ¿cómo se sacaría esos números? Ya, hay un instrumento que se llama dinamómetro, que antiguamente, a ver si busco por ahí una imagen de dinamómetro, antiguamente se utilizaba, que es un instrumento, una cosita, voy a dibujarlo, ¿eh? Era una cosita así larguita, que tenía un ganchito aquí abajo, acá arriba una cosita, no sé si lo conocen, ya, dentro de él un resorte, acá el resorte en realidad no es abajo. Entonces cuando se colgaba una cosa acá, cualquier objeto, este resorte se estiraba y iba marcando acá en una escala la medición de la fuerza, con que la Tierra estaba trayendo a este objeto. Este
esto se llama dinamómetro. Yo voy a buscar por ahí después un dibujito, si lo alcanzamos, un dibujo de un dinamómetro. Por lo tanto, ese instrumento me permite a mí medir las fuerzas. Pero no te preocupes, porque yo en las pruebas, los ejercicios, les voy a dar estos valores. Ya no tienen que por qué sacarlo ustedes. Ya tendríamos que Ya, tener un dinamómetro para medir. En el caso de la velocidad, yo le voy a dar la velocidad, porque la velocidad también es una magnitud vectorial. La aceleración, que también es una magnitud vectorial, también se le voy a dar los valores. O sea, todos estos valores yo se los voy a dar, ninguno tienen que medir ustedes. ¿Ya? Hay un valor que ustedes sí deben conocer, que es la aceleración de gravedad, que también después se lo da, pero eso va a ser un valor constante, y ese valor sí es siempre igual, 9,8 metros partido por segundo cuadrado, porque la aceleración se mide en metros partido por segundo cuadrado. Ese es un valor constante, siempre el mismo. La aceleración de gravedad se llama, que ya más adelante se lo voy a preguntar, así que para que lo vayan conociendo. Pero los otros valores, la aceleración, cuando hable de la aceleración de la velocidad, cuando le hable de fuerza, se los voy a dar, así no se preocupen. Ya no tienen por qué medirlo. Ya, esos son dependiendo de la situación que se esté presentando ahí. ¿Ok? ¿Listo? Borro. ¿Vimos la suma de vectores? Veamos la resta de vectores. Fíjense que en este caso yo tengo dos fuerzas. La fuerza A, que apunta hacia la derecha, y la fuerza B, de menor tamaño, que apunta hacia la izquierda. Ambas fuerzas tienen igual dirección, ambas son horizontales. El tamaño es distinto, esta fuerza es mayor que esa fuerza, ¿ya? Y quiero hacer la operación de esas dos fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿qué operación voy a hacer? La resta. Recuerden, por favor, que la resta es un caso particular de suma. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, 5 menos 3, yo puedo escribir como 5 más menos 3, que es lo mismo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Listo? Entonces, también la voy a hacer, la suma, o sea, la resta, perdón, la voy a hacer en forma gráfica y analítica. Para eso voy a separar la pizarra en dos. Ya, en forma gráfica. Recuerden, por favor, que en forma gráfica yo voy a hacer el vector A menos el vector B, o la fuerza A menos la fuerza B, ¿ya? Porque son fuerzas en este caso. Son dos fuerzas que están haciendo dos personas en sentido contrario, ¿ya? Ojo, sentido contrario. Una punta hacia la derecha y la otra punta hacia la izquierda. Ahí estoy diciendo justamente. Entonces, como parto del vector A, yo dibujo el vector A. No lo dibujé muy grande, pero ya más o menos ese es el vector A. Igual que en la suma, en la punta de flecha, es decir, en este puntito acá, en ese puntito, uy, se me agrandó esta cosa. No sé por qué la agrandé. En la punta de flecha yo voy a dibujar el vector B, que no sé con qué color está, lo voy a dibujar con verde. Ahí. Aquí en esta punta de flecha yo dibujo el vector B, pero el vector B también tiene la misma dirección, pero el sentido es contrario. Entonces, yo tendría que dibujarlo por encima, pero para que ustedes lo vean, lo estoy dibujando un poquito más abajo. Tendría que haberlo dibujado aquí arriba, ahí, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Pero para que ustedes lo vean, lo dibujé más abajo. Listo, ese sería el vector B. Y la resultante, la fuerza resultante en este caso, sería unir el origen del primer vector, como ya lo hemos hecho, con la punta de flecha del último vector dibujado. Es decir, esa que es la misma que está aquí abajo. Ese pequeño vector negrito que estoy dibujando ahí sería la fuerza resultante. Ahí sí se me olvidó. Qué bueno. Ya. Entonces, debido a estas dos fuerzas, voy a borrar acá un poquitito, por favor.
debido a estas dos fuerzas que están actuando sobre este cajón, ¿hacia dónde se moverá él? Se va a mover en esa dirección ahí sí, se va a mover en esa dirección y en ese sentido. Eso es lo que estoy dibujando ahí, esa es la fuerza resultante, en esa dirección y ese sentido, y su tamaño de la fuerza lo vamos a calcular acá, porque esta es la forma, era la forma gráfica, y aquí estaba la forma analítica. Analítica, ¿ya? Veamos forma analítica. Yo, repito, voy a inventar los tamaños de los vectores, ¿ya? El módulo del vector lo voy a inventar, la medida la voy a inventar. A este démosle un módulo, al vector A, de 20 newton. Y este más chiquitito, vector D, módulo, démosle 8 newton. Un niño chico que está tirando, indiscutiblemente por eso gana el mayor. Entonces, en forma analítica, voy a sumar el módulo de vector A más el módulo del vector B, pero el vector B negativo. ¿Por qué? Porque apunta en sentido contrario. Si para mí esto es positivo, para acá va a ser negativo, ¿ya? Negativo el módulo del vector B. Ahí. ¿Cuánto vale el vector A? Va a valer 20 newton. Más el módulo del vector B, negativo 8 newton. Es decir, tengo 20 más menos 8. En el fondo, según lo que tengo aquí arriba, aquí arribita, tengo 20 newton menos 8 newton, y 20 menos 8 son 12 newton. Es decir, esta fuerza resultante que está acá tiene módulo igual 12 newton. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguna consulta? Por favor. ¿Alguien que diga sí o no? Si no hay ninguna consulta. Está clarísimo. Ya, ok, listo. Voy a darle una situación. Yo recién les dibujé a ustedes, creo que lo tengo más adelante, me parece, si es que no lo hago de nuevo. No, parece que no, lo borré. Le voy a dar la siguiente situación. Ustedes están sentados en este minuto. Están pensemos en un piso. Ahí están sentaditos ustedes, ¿no es cierto? Sentaditos. Aquí actúan dos fuerzas en este minuto. Pues por eso mismo estoy considerando el asunto de las fuerzas, porque están presentes en todo lo que hagamos. En realidad, fuerza se define como acción. Acción. Y todo verbo es una acción. Saltar, comer, jugar, dormir, caminar, bailar, escribir. Y todo eso implica fuerza. Toda la acción implica fuerza. En el caso de estar sentado, hay una fuerza que su cuerpo ejerce hacia abajo, que se llama peso o fuerza peso. Por eso que esta fuerza que está dibujando aquí abajo, que es el peso, como es una fuerza, también se mide en newton. Démosle un valor, 13 newton. Vamos a llamar módulo de fuerza peso igual 13 newton. ¿Se entiende? Me imagino que sí. Voy a borrar mejor porque no está muy claro eso. Borro esto. Y borrar las patas de la silla también. No el piso. No preocupemos. Ya. Ahí están las patitas. Chuta, estoy con la goma todavía. Chuta, estoy con la goma. Perdona.
Yo no soy de esta generación. Soy medio lerdo para esta cuestión yo. Ahí sí. Ya, están sentados ustedes, ¿no es cierto?, sobre una banca, un piso. Ahí está el piso. Yo dibujé la fuerza que su cuerpo hace sobre el piso o sobre la banca, que la llamé fuerza peso o peso solamente, y vamos a decir que el módulo de la fuerza peso es igual a 13 newton. Vamos a darle 13 newton acá. Pero también existe otra fuerza ahí sí, que es la fuerza que la silla hace sobre ustedes para sostener su cuerpo. No le vamos a dar el nombre ahora, porque es parte de nuestro estudio que vamos a realizar más adelante cuando veamos la fuerza, pero hay una fuerza contraria, que es esa que estoy dibujando con verde ahí, ¿ya? Que la silla hace sobre su cuerpo para mantenerlo firme ahí, quieto. Pregunto, y alguien por favor que responda, ¿cuál sería el módulo de esa fuerza que le voy a llamar fuerza A por ahora? Por ahora, módulo de la fuerza A. ¿Cuál sería este módulo? 13. 13 newton, perfecto, muy bien. Pregunto, ¿por qué 13? ¿Alguna explicación para eso? Porque las flechas tienen el mismo tamaño. No sé. Ya, está bien, por lo menos te fijaste en eso, porque además el cuerpo, ustedes, ¿no es cierto? En este caso, piensen ustedes mismos, no se están moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Porque, ¿qué ocurriría si esta fuerza, el peso, yo le aumento su tamaño? Un poquitito, por favor. Voy a cambiar acá. Ahí. Y le voy a dar 20. No, me está escribiendo esta cuestión. Le voy a dar 20. No me escribe. Siempre me cuesta esta cosa. Ahora sí, ya. Le voy a dar 20 newton. ¿Qué ocurriría? Que esta fuerza, ¿no es cierto?, sería mayor. Por lo tanto, habría una fuerza resultante. Y la fuerza resultante tendría esa dirección y ese sentido. Y sería 20 menos 13, sería con un módulo de fuerza resultante, en este caso, un módulo de 7 newton. ¿Y qué podría ocurrir? Que ustedes se cayeran, que esta silla se abriera de patas, ¿no es cierto?, y ustedes se cayeran. ¿Ya? Eso ocurre justamente en las sillas plásticas cuando se sientan, la fuerza peso es mayor que la fuerza opuesta hacia arriba, que en realidad se le llama fuerza normal, se lo estoy adelantando, fuerza normal, o fuerza A le puse en este caso, la fuerza A sería menor que el peso, y por lo tanto la silla se abre de pata y la persona se cae. ¿Y qué ocurriría si esta fuerza A fuera mayor? Acá no fueran 3, sino que fueran, por ejemplo, 25 newton, significa que la persona saldría expulsada. Y eso es lo que ocurre en los aviones, cuando hay una emergencia, los aviones de combate por lo menos, que tienen los asientos que se eyectan. Hay una fuerza que expulsa el cuerpo hacia arriba, que es mayor que el peso del cuerpo. ¿Ok? Les voy a, en los minutos que quedan un par de minutos, un desafío. Yo tengo acá un jueguito de tirar la cuerda. Aparecen 4 personas tirando la cuerda, 2 hacia la izquierda. Aquí está la izquierda. Y acá 2 hacia la derecha. El módulo de esta fuerza es 4,9 newton, el módulo de esa fuerza es 5,8 newton, el módulo de esta fuerza es
4,6 newton, y el módulo de esta fuerza es 6,7 newton. Valores que yo le estoy dando. Todos estos son vectoriales. Falta la fichita aquí arriba, que siempre a mí me cuesta hacerla, por lo tanto la omito. ¿Cuál sería la fuerza resultante en este caso? Eso queda como tarea. La próxima semana nosotros vamos a tener clases separadas, o sea, el primero A, perdón, el segundo A y el segundo B un día, el segundo C de otro día y el E y el F otro día. Por lo tanto, ahí me pueden dar la respuesta, y las primeras dos personas que me den la respuesta, y yo después, cuando tengamos clase, les dan los nombres y les asigno un puntito o algo por ahí. ¿Ya? Pero aplicando lo que yo les di, ustedes saquen la resultante de esto acá. Y por favor, averigüen, no averigüen, sino que recuerden la... uy, se me olvidó. Se me olvidó. Triángulos, rectángulos, se aplica el teorema de Pitágoras. Ahí está. Recuerden el teorema de Pitágoras. Ya, próxima clase, lo más probable es que ya empecemos con cinemática, que aquí en cinemática se aplica esto de los vectores, ¿ya? Pero antes de empezar la clase cinemática, vamos a echar un repaso de esta clase para las personas que no estuvieron y reforzarle también a ustedes, y les voy a exigir la tarea, que la tengan, por favor, y que recuerden también el teorema de Pitágoras, porque lo vamos a utilizar bastante la clase siguiente, por lo menos en un ejercicio, que va a ser ejercicio mismo. ¿Alguna consulta, muchachos? Profe, lo que usted está ¿Diga? pasando lo va a subir a la plataforma. Sí, se está grabando y se va a subir a la plataforma. Por lo tanto, avísale a los niños también que no estuvieron en clase, por favor. En todo caso, como la próxima clase van a estar separados los cursos, yo voy a, igual como hoy día, retomar los primeros minutos de la clase, esta clase, y después continuar con contenidos nuevos. ¿Ya? ¿Alguna consulta, algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió? Por favor, manifiéstense. Abran los micrófonos y manifiéstense. ¿Alguna ¿El apoderado? teorema de Pitágoras es para la próxima clase o es para...? No, para la próxima clase. Ya. Sí, recuerdo, ustedes me imagino que conocen el teorema de Pitágoras, por lo tanto basta recordarlo nomás, porque yo en un buen momento, niños, aquí debemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y ahí vamos a recordar lo que es el teorema de Pitágoras, pero para que no tengamos dificultades, ustedes ya lo vengan manejando y no perdan mucho tiempo en eso. Les recomiendo que se recuerden el teorema de Pitágoras, que es súper sencillo en todo caso. ¿Puedo decir ¿Diga? la respuesta del desafío, a ver si la tengo buena o no? Bueno, dígamela. ¿Es 0,6 negativo? 0,6 negativo. Ya, déjemelo y deme su nombre, por favor. Espera un poquitito. Déjeme buscar un cuaderno. Santiago Espera un Inchima. poquitito. Ya, nombre. ¿Aló? Santiago Inchima, Ah, es Santiago, ya. Santiago, del segundo año. segundo año E. Ok, ya, me dijiste 0,6 newton. Ujú, Negativo. ujú. Es decir, hacia la... ¿Cuál es positivo, cuál es negativo acá? ¿A la izquierda o a la derecha? La derecha es negativo. La derecha es O negativo. sea, no, o sea, lo que yo hice fue sumar el 4,9 más el 5,8, sumar el 4,6 más el 7, más el 6,7, ¿Ya? y esa suma restarlos entre ellos. Y por el Ya, orden en el que perfecto. estaba, el 4,6 más el 6,7 me dio 11, y el 4,9 más el 5,8 me dio 10. Entonces, como lo estaba Ya, restando en el mismo orden, me dio negativo. ya, perfecto, Santiago. O sea, leíste la respuesta a los compañeros entonces. Ah, Te pregunto, ¿era difícil? no, está re fácil. Ya, ya. Y esto que yo tengo acá lo saqué de una prueba en todo caso, ¿eh? Está sacado de una prueba, por lo tanto yo en una prueba di este ejercicio y era hacer eso. ¿Ok? Ah, ya, ok. Ya, ¿alguna otra consulta, por favor? Pero muy bien, lo felicito.
¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya, entonces queda solamente el asunto del teorema de Pitágoras para la próxima clase. Hasta luego, muchachos, que estén bien, que esté bien su familia también. ¿Alguna consulta de apoderados si está por ahí alguien? ¿No? Ya, hasta luego, muchachos, gracias. Ay, yo no alcancé a hablar. Chao, profe. No, hable, no, si tú estás acá. Hola, miren, soy mamá de Suyen. Mire, Diga. estamos acá en el grupo de apoderadas, porque todavía existen esos grupos. Resulta que hay apoderadas que dicen que en la clase no dejaron entrar a los niños durante los 10 primeros minutos. Entonces quería No. yo hacerle la consulta directa para poder aclararle a las apoderadas. Ya, yo dejé entrar, pero la verdad es que yo empecé a chequear ahí y no me quise pasar de los 100. No sé cuántos alumnos yo habré registrado. No me quise pasar de los 100, porque cuando se pasa de 100 en este asunto, se corta la transmisión. Se Ya, bloquea hay el programa. 61 participantes en... No, había más, me parece. Yo no conté 80 y tanto. Ya. En una Ah, parte, no ya. sé. Ya, 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 profesor, entonces para comunicarle a la claro, apoderada, porque en todo caso, dígale a los apoderados que la próxima clase yo voy a, cuando empiece, como ya lo dije, voy a retomar todos estos contenidos y los voy a, en forma más resumida, los voy a volver a tratar nuevamente. Sé que muchos quedaron afuera y me preocupa eso indiscutiblemente. Ya lo retomo. otra consulta, todo esto va a estar en plataforma, ¿cierto? La voy a subir a la plataforma del liceo. Ya, y va a subir con alguna, o sea, ¿queda la clase grabada completa? Sí, la clase grabada completa. Ah, ya, por los niños que quedaron fuera, porque hay Sí, varios del curso que ya, quedaron fuera. y en ese caso, si tienen consultas, que me la hagan. Ahí no tengo ningún Ya, problema en responder las consultas. Creo en ya, todo caso que profesor. esto no es tan complicado. Me da impresión porque No, los no niños es por lo menos... complicado. Al menos yo lo Ya, entendí. ya, ok, muy amable, gracias. Ya, gracias, chao. Hasta luego. ¿Vamos a jugar Ludo o no? Minecraft, mano.